oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has reunido en este momento para conocer más sobre tu Santísima Madre. Te pedimos que nos ilumines, nos protejas, nos llenes del Espíritu Santo, para que, buscando siempre a la Virgen, pongamos como centro siempre de nuestras vidas a ti, que eres el único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer hoy día el tema del conocimiento de María, que nos va a permitir poder leer correctamente el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, que no es un libro de fácil lectura, por eso es importante siempre que alguien nos vaya guiando. Hoy día vamos a ver lo siguiente, ya voy a poner los temas y luego los vamos a desarrollar. Vamos a hacer dos bloques, más o menos 45 minutos, un descanso de 10 minutos para que tomen aire, y luego un segundo bloque para que nadie se descerebre, ¿ya? Entonces, hoy vamos a abordar algunos temas muy importantes, temas que todo católico debe saber y que están presentes en el libro, pero hay que leer con calma el libro, porque no es de tan fácil lectura. Vamos a abordar, en primer lugar, el misterio de María. El misterio de María. ¿Qué vamos a abordar? El misterio de María. Muy bien, entonces para desarrollar el misterio de María, vamos a preguntarnos algunos aspectos de María y lo vamos a ir respondiendo. En primer lugar, ¿por qué María es un misterio? ¿Por qué María es un misterio? ¿Se ve? Sí. ¿Por qué María es un misterio? Para ello es importante explicarles que en la fe un misterio es una verdad que nos supera, pero algo podemos conocer de esa verdad. Repito, en la fe un misterio es una verdad que nos supera, pero algo podemos conocer de esa verdad. Cuando ustedes están en la Santa Misa, escuchan cómo el sacerdote dice: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. La Eucaristía es un misterio. Ninguno puede explicar a la perfección cómo es posible que en ese pedazo de pan, que ya no es pan, esté Cristo, glorioso, resucitado. Yo veo pan, pero no es pan. Ahí está Cristo, es un misterio. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. En la fe, un misterio es una verdad que nos supera. Vamos a subrayar, nos supera. Pero algo conocemos
de esa verdad. Algo conocemos de esa verdad. ¿Ustedes saben lo que es un iceberg? ¿Qué es un iceberg? ¿Han visto el Titanic? ¿Qué hundió el Titanic? La punta del iceberg. Muy bien, la hermana ha dicho lo correcto. ¿Qué hundió el Titanic? La punta del iceberg. Los misterios de la fe son como un iceberg. Una puntita es lo que tú conoces, pero lo que está debajo del agua es mucho más grande y no se ve. Por ejemplo, el misterio de Dios. ¿Qué puedes decir del misterio de Dios? Que Dios es uno y trino. Dios es Padre, Hijo y... ¿Más puedes decir? Ya no, nos quedamos en silencio. El misterio de la Trinidad nos supera. El misterio de Jesucristo. ¿Qué puedes decir de Jesucristo? ¿Que es verdadero Dios y verdadero? Padre, ¿me puedes explicar mejor? No, no puedo. Me tengo que quedar callado. La iglesia es un misterio. ¿Cómo es posible que la iglesia esté viva si estamos formados por pecadores? La cabeza de la iglesia es santa, Cristo, porque nosotros somos pecadores. Es un misterio que una institución formada por pecadores, que somos nosotros, siga viva y que es indestructible por Jesucristo. Es un misterio de la iglesia. El sacerdote es un misterio. ¿Cuál es la diferencia en la misa entre este santo varón? ¿Cuál es tu nombre? Bruno, casado, ¿no es cierto? ¿Tu esposa? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. ¿Cuál es la diferencia en la misa entre Bruno y este pecador que se llama el padre Carlos Rosel? ¿Cuál es la diferencia? ¿Él puede consagrar? No. ¿Quién puede consagrar? El sacerdote. ¿Y por qué yo puedo consagrar y él no puede consagrar? ¿Acaso él es mejor que yo? No, al contrario, miren, tiene una aureola todavía. La cosa se ríe. ¿Yo soy sacerdote porque soy más santo que él? No. A mí me llamó el Señor. ¿Por qué? Es un misterio. Pregúnteselo a Dios. El sacerdocio es un misterio. La Virgen María también es un misterio. Vamos a poner acá. María es un misterio porque siempre nos quedamos cortos al hablar de ella. Siempre nos vamos a quedar cortos al hablar de ella, siempre. Algo podemos decir. Algo podemos decir de María, y es lo que vamos a hacer en esta clase. Algo podemos decir de María, pero no olvidemos que ella es obra maestra de la Trinidad. Ella es obra maestra de la Trinidad. Es obra maestra de la Trinidad. Por lo tanto, María es un misterio porque siempre lo que podamos decir de ella es poco. Y de hecho, conocemos algunas verdades sobre María, ya las vamos a explicar. Pero más es lo que nos supera. Ella es la obra maestra de la Trinidad. ¿Por qué María es un misterio? María es un misterio porque siempre nos quedamos cortos al hablar de ella. Algo podemos decir de María. Ella es obra maestra de la Trinidad. María es un misterio. Y para conocer el misterio de Jesús, necesitamos el misterio de María. Porque no se puede conocer al Hijo si no se conoce a la Madre. Y al revés. No se puede conocer a la Madre si no se conoce al Hijo. Por eso el misterio de Jesús y el misterio de María están unidos. Entonces ya saben ustedes lo que significa misterio
en el lenguaje de la fe. En la fe un misterio es una verdad que nos supera, pero algo conocemos de esa verdad. Algo. ¿Y por qué conocemos algo de esa verdad? Porque Dios nos la ha revelado. Y para ello hay que ir a la Biblia. La Biblia nos enseña los misterios de Dios. Entonces, comencemos a estudiar el misterio de María. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Cómo estudiar el misterio de María? Al final de este primer bloque pueden hacer sus preguntas. Ahora, si tienen preguntas, vayan anotándolas. Pueden preguntar todo lo que quieran. También, si quieren, pregunten mi edad, ¿ya? Todo lo que quieran, ¿ya? No tengo nada que ocultar. No se queden con dudas, ¿ya? Te vas a ir al cielo, vas a ayudarnos a sacar el plumón del plástico, o me estás ayudando a sacar la mota del plástico. Tienes 3000 años menos en el purgatorio, ¿no? Muchas gracias, hermano. Segunda pregunta: ¿cómo estudiar el misterio de María? ¿Cómo estudiar el misterio de María? El misterio de María. Para estudiar el misterio de María, vamos a colocar acá: hay que acudir a la Sagrada Escritura. Hay que acudir a la Sagrada Escritura. Vamos a subrayar Sagrada Escritura. Pero nosotros los católicos no decimos solo Biblia. Si ahorita yo a este muchacho, ¿cómo te llamas? A José le digo, toma la Biblia y arréglatelas, ¿estaría bien? No, tengo que guiarlo. No vas a decir, toma la Biblia, arréglatelas. De repente se vuelve testigo de Jehová. Está con su corbata, con su maleta. Yo tengo que guiarle. Por lo tanto, hay que acudir a la Sagrada Escritura, pero leída e interpretada en la iglesia. Leída e interpretada en la iglesia. Vamos a subrayar en la iglesia. Si ustedes leen Segunda de Pedro 1, 20, 21, ahí dice lo siguiente: nadie puede interpretar por su propia cuenta la Escritura. Nadie. Necesitamos de una comunidad ungida por el Espíritu Santo que nos vaya guiando. Para conocer a la Virgen necesitamos ir a la Biblia, pero hay que leer la Biblia cada uno de manera individual y como le da la gana, o en la iglesia. Necesitamos leer la Biblia en la iglesia. Por eso es importante que hay que tomar en cuenta, vamos a poner otra palabra, el magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza autorizada en la iglesia. El magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? La enseñanza autorizada de la iglesia. ¿Y quién enseña con autoridad? El diablo estaba apretando el botón. Voy a exorcizar ese diablo que se ha metido ahí.
risa porque una señora estaba dormida en la primera banca y en el sismo había un sismo. Se ha levantado, pero como si le hubieran dado un codazo, ¿ah? Sí. Dice Lucas 10:16: a quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan; a quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Jesús le dice a sus apóstoles: lo que ustedes enseñen en mi nombre, eso tiene que ser acogido. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Por lo tanto, nosotros tenemos que leer la Biblia teniendo en cuenta el magisterio de la Iglesia. Los obispos unidos entre sí con el Santo Padre. Para conocer a María hay que ir a la Biblia, sí, pero la Biblia no se lee de cualquier manera. ¿Dónde se lee? ¿En qué contexto? En la Iglesia. La Biblia, por usar un dibujo, tiene que estar, vamos a poner esa escritura, tiene que estar en un contexto que es la Iglesia. La Iglesia es como el horno donde está el pan. El pan, imagínense un pan que lo sacas del horno y lo dejas 2 meses afuera del horno. ¿Qué pasa si lo quieres comer? Te revienta 3 dientes. En cambio, si el pan está en el horno, calientito, lo sacas, le echas la mantequilla ahí, crocante. Ya le di hambre al pan. La Biblia tiene que estar dentro del horno para que esté calientita y viva. El horno es la Iglesia, la comunidad ungida por el Espíritu Santo. La Biblia necesita un contexto, no está flotando, está en un contexto que es la comunidad ungida por el Espíritu Santo, que es la Iglesia. ¿De acuerdo? Preguntas al final, hermano. Al final, note todas las preguntas, ¿ya? Todo lo que quieran preguntar. Está bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué temas deben abordarse en el misterio de María? ¿Qué temas deben abordarse en el misterio de María? Vamos a... ¿Se puede borrar el PowerPoint? El PowerPoint de los pobres que se borra con esta tecla que se llama mota. Bien. Necesitamos nosotros acudir a la Sagrada Escritura, pero no de cualquier manera, sino leída e interpretada en la Iglesia. Tercera pregunta. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué temas deben abordarse en el misterio de María? Bien, vamos a tocar los temas entonces, ¿no? Vamos a poner acá el misterio de María. Y vamos a ver todo lo que hay que saber sobre el misterio de María. Hay que saber el nombre de María. ¿Qué significa el nombre de María? Hay que saber el ser de María, es decir, ¿quién es María? El ser de María, es decir, ¿quién es María? Hay que saber la misión de María. ¿Qué hay que saber? La misión de María. La misión de María me lleva a la pregunta: ¿qué hace María?
hay que saber lo que es la devoción a María, que es lo que aborda el libro, la devoción a María. Y la pregunta es, ¿cómo relacionarnos con María? ¿Cómo relacionarnos con María? Esto es lo que nosotros tenemos que saber sobre el misterio de María. El nombre de María, es decir, ¿qué significa María? Vamos a poner acá. El ser de María, quién es María, la misión de María, qué hace María y la devoción a María, cómo relacionarnos con María. Eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué significa María? ¿Quién es María? ¿Qué hace María? ¿Y cómo relacionarnos con María? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Cuántos puntos son? 4. Vamos a desarrollar el nombre de María, que significa María, el ser de María, quién es María, la misión de María, qué hace María, la devoción a María, cómo relacionarnos con María. Bien, comencemos entonces por el nombre de María. ¿Qué significa María? ¿Ya copiaron, no? Bien rápido, eso sale en taquigrafía. A este niñito le falta todavía. Te felicito, sigue, buena letra. ¿Cómo quisiera tener tu letra? Sigue. Todo católico tiene que saber responder estas preguntas. ¿Qué significa María? ¿Quién es María? ¿Qué hace María? ¿Cómo relacionarnos con María? ¿Qué significa María? ¿Quién es María? ¿Qué hace María? ¿Cómo relacionarnos con María? Y todo eso se estudia en la Mariología. Así se llama el curso que se da. Los teólogos estudian la Mariología. Vamos a poner acá, como haciendo ahora para que el niño termine de copiar. Mariología. La Mariología. Eso se estudia como una disciplina propia del estudio de teología. Hay la cristología. ¿La cristología qué estudia? La Mariología, la eclesiología y la escatología. Ahí se quedó callado, ¿eh? El más allá, que se gana más acá. La muerte. No solo la muerte, ¿eh? Lo que viene fue la muerte también. Sí. Bien. Entonces son disciplinas de la teología, ¿ya? La sacramentología. Bien, ahora sí, ya está haciendo hasta dibujitos ya. Bien, vamos a borrar. Al final le vamos a dar el premio a este chico por su aplicación, Sí. Bonita letra. Vamos a poner número 4, ¿qué significa María? Número 4, ¿qué significa María? Bien, entonces, María es una traducción de una palabra hebrea que es Miriam. Miriam, así se escribe en hebreo. ¿Hay alguna Miriam aquí que levante la mano? Miriam, ¿eh? Miriam es hebreo. En castellano, María. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sabían? Ahora ya saben. Entonces, las Miriam tienen el nombre hebreo de María. ¿Y qué significa Miriam, que está en hebreo?
Tiene varios significados, todos muy bonitos. Por ejemplo, Miriam significa señora. Miriam significa enaltecida. Miriam también puede significar amada de Dios. Amada de Dios. Puede significar también estrella del mar. Puede significar también en una traducción mar amargo, también puede significar. Son diferentes traducciones porque el hebreo es muy plástico. Señora enaltecida, amada de Dios, estrella del mar, mar amargo, también ser alto. Son diferentes significados que tiene Miriam. ¿Miriam en qué lenguaje está? Hebreo. En el lenguaje hebreo los nombres dicen mucho. Por ejemplo, Abraham, ¿qué significa? Padre de una multitud. José, ¿qué significa? Joseph, en hebreo, significa Dios añade. ¿Qué significa Joseph? Dios añade. ¿Qué añadió Dios a la vida de José? Dos joyas, Jesús y María. ¿Qué significa Miriam? Señora, enaltecida, amada de Dios, estrella del mar, mar amargo, son significados de esta palabra. En el mundo hebreo se respeta el nombre. Aquí en el Perú tenemos la mala costumbre de poner chapas. Somos especialistas en poner chapas. En el mundo hebreo eso es impensable. El nombre es sagrado. Y en primer lugar el nombre de Dios. Por eso hay un mandamiento: no tomarás el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo y tu nombre es sagrado. Nadie tiene por qué ponerte una chapa. A veces hay que estar corrigiendo a los jóvenes, pues se van poniendo chapa. Ya parece zoológico y el colegio, ¿no? Sapo, jirafa, etc. Entonces hay que respetar el nombre. Vamos a preguntarnos ahora número 5. ¿Quién es María? ¿Quién es María? Y eso nos lleva a hablar de los 4 dogmas marianos. Muy bien. A ver fuerte, ¿eh? Lo ha dicho muy bien. ¿Quién es María? Madre de Dios. Muy bien. Faltan 3 más. María, Madre de Dios, pero ha dicho lo más importante. Madre de Dios, Inmaculada, siempre virgen, a su gracia. Sabes bastante, hermano, ¿ah? ¿Qué haces acá? Yo creo que es un ángel, ¿ah? Bien. 5. ¿Quién es María? Para ello vamos a hacer un cuadro colocando los 4 dogmas marianos con los textos bíblicos y el documento del magisterio donde se enseña ese dogma y la explicación. ¿Ya? Se puede borrar, ¿no? Número 5, ¿quién es? Número 5, ¿quién es María? Para ello vamos a hacer un cuadro, supercuadro, donde vamos a colocar los 4 dogmas marianos. Para responder a esta pregunta hay que señalar los 4 dogmas marianos. Todos ellos están en la Escritura y la Iglesia los ha enseñado o en concilios o en documentos del Papa, de determinados papas, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a borrar cuadro con varias columnas, ¿ya? Todavía no haga nada hasta que termine de dibujar. Vamos a poner aquí
Aquí van a poner el dogma mariano, primera columna. Luego vamos a poner aquí los textos bíblicos que fundamentan el dogma. ¿Ya? Textos bíblicos. Luego vamos a poner el magisterio, qué documentos o qué concilios son los que están enseñando ese dogma. Magisterio, y luego vamos a poner la explicación de ese dogma. ¿Cuántas columnas? 4. Muy bien. Y esta tabla es muy importante, ¿ya? Entonces, el primer dogma, que es el más importante y que este niño lo ha dicho muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Nayib. Mucha telenovela turca misma. Nayib. Bueno, árabe. Está bien. El primer dogma es la maternidad divina. Dogma mariano, maternidad divina. La maternidad divina. Vamos a poner algunos textos bíblicos. Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mí? Señor. María es la madre de mi Señor. Señor es Dios. María es la madre de mi Dios. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mí? Señor. Tenemos Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso quien nacerá de ti será santo, será el Hijo de Dios. María es la madre del Hijo de Dios. El Hijo es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Tenemos también Gálatas 4:4 y 5. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Pregunto, ¿el Hijo es tan Dios como el Padre, sí o no? Sí. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Quién es esa mujer? María. Esa mujer es María. María es la madre del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es Dios, por lo tanto María es la madre de Dios. ¿Dónde se enseñó que María es la madre de Dios, la maternidad divina? Vamos a poner en el concilio de Éfeso del año 431. En el concilio de Éfeso se reunieron todos los obispos, porque surgió un hereje que se llamaba Nestorio, que negaba que María fuese la madre de Dios. Y entonces todos los obispos se reunieron y definieron que María es la madre de Dios. Y dice la historia que el pueblo estaba fuera del lugar donde estaban reunidos los obispos, y cuando escucharon que los obispos definieron que María es la madre de Dios, todos cogieron antorchas prendidas y salieron en procesión. Y ahí sale la segunda parte, la de María. El pueblo comenzó a decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahí surgió la segunda parte, la de María, en el concilio de Éfeso del año. ¿Qué significa la maternidad divina? Que María es la Madre de Dios. Porque de ella nació Jesús, nuestro Dios y Señor. Nuestro Dios y Señor.
¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí, Jesús es Dios. Y Jesús nace de María, por eso María es la Madre de Dios. María es el primer sagrario de la historia. María es la primera custodia desde donde Dios bendice a la humanidad. Vamos con la segunda verdad mariana o segundo dogma. La Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Vamos a poner los textos bíblicos. Primer texto bíblico, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su talón. Esa mujer es María. Hay una enemistad entre María y el diablo porque en María no hay pecado. Por eso María puede aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Tenemos otro texto muy importante. Lucas 1:28. Alégrate llena de gracia. La palabra griega es esta, ¿ya? Quejaritomene. A ver, repitan. Quejaritomene. La hemos traducido como llena de gracia. Pero en realidad hay que traducir la que está colmada de Dios. María está colmada de Dios. Hemos traducido llena de gracia. Pregunto, si María está colmada de Dios, ¿en ella puede haber pecado, sí o no? No, porque está colmada de Dios. Quejaritomene. Quejaritomene significa que está colmada de Dios. María está colmada de Dios. En ella no puede haber pecado. Luego tenemos Lucas 1:42. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Bendita entre las mujeres. Pregunto, ¿quién fue la primera mujer que existió en la historia? ¿Quién fue? Eva. La primera mujer que existió en la historia fue Eva. ¿Y Eva fue creada en gracia o en pecado? En gracia. Dice Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres, es decir, María es más bendita que Eva. Es la nueva Eva. Y si Eva fue creada en gracia, María, la nueva Eva, tiene más gracia todavía, inmaculada, toda limpia, toda pura, toda santa. ¿Cuándo se enseñó el dogma de la Inmaculada Concepción? Fue enseñado en este documento que voy a poner, que está en latín, Ineffabilis Deus, que fue un documento escrito por el Papa Pío IX el año 1854. Se escribe Pío así, Romanos 9. Se dice Pío IX, por si acaso. Están pensando en los bizcochos seguro. Ya. Se escribe Pío 9, pero no se dice Pío 9, se dice Pío IX. ¿Ya? El año 1854, en el documento Ineffabilis Deus, se definió el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa este dogma? Que María fue concebida sin pecado original. María fue concebida sin pecado original. Y además, ella no cometió ningún pecado. Ella no cometió ningún pecado, es toda pura, toda limpia, toda santa. María
tiene una santidad inigualable. La Virgen es la Quejaritomene. ¿Qué significa Quejaritomene? Colmada de Dios. María fue concebida sin pecado original, ella no cometió ningún pecado, es toda pura, toda limpia, toda santa. Vamos ahora con la tercera verdad mariana. Que es la más atacada por algunos que no reconocen que la Virgen Santísima tuvo solo un hijo. Es la perpetua virginidad. Perpetua virginidad. La perpetua virginidad. Para hablar de la perpetua virginidad hay que señalar que María es virgen antes del parto. Virgen antes del parto. Virgen antes del parto, como pueden ustedes leer en Lucas 1:35 y en Mateo 1:20-21. Lucas 1:35 ya lo hemos leído. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso quien nacerá de ti será santo, será el Hijo de Dios. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo 1:20-21. José, no temas en tomar a María como esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, San José es padre adoptivo de Jesús, no es padre biológico, que quede claro. María es virgen durante el parto. Lucas 2:7. María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. La Virgen da a luz, tiene la fuerza para envolverlo en pañales y lo pone en un pesebre. Aquí hay varias mamás. A ver, levante la mano las mamás. Muy bien. Cuando una mamá daba a luz, ¿cómo queda? Yo nunca daba a luz, no puedo contar eso. Y voy a dar a luz. Trapo, dice la. Sin embargo, Lucas 2:7 nos está diciendo que la Virgen tiene el vigor, la fuerza de envolver al niño en pañales, colocarlo en un pesebre, con lo cual se está insinuando el parto original de María. Tenemos que María es virgen después del parto. Vamos a colocar Lucas 1:34 y Juan 19:26-27. Vamos a explicar esto. Lucas 1:34 nos dice lo siguiente: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La Virgen Santísima ya estaba comprometida con José. Lo normal en toda pareja judía, y era lo que pasaba y pasa ahora, es que los esposos tienen relaciones y tienen los hijos. Eso es lo normal. El ángel le dice a la María: María, vas a concebir, vas a dar a luz. Si la Virgen hubiera pensado en tener relaciones con San José, no le hubiera preguntado eso al ángel. La Virgen pregunta porque ella ha decidido permanecer virgen. Es decir, le está diciendo al ángel: ¿cómo es posible que tú me digas que voy a salir encinta si he decidido permanecer virgen? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Por eso estas palabras de la Virgen que están en Lucas 1:34 son una prueba de la virginidad de María después del parto. Repito, si la Virgen hubiese pensado tener relaciones con San José, ¿qué le hubiera dicho al ángel? Claro, pues, ¿qué noticia que me das? ¿No? ¿Ninguna noticia me das? Lógico. Si en unos meses voy a comenzar a vivir con José, lógico que salga encinta, si es que la Virgen hubiera pensado tener relaciones, lo cual no es pecado, porque entre esposos no es pecado tener relaciones. Pero la Virgen dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir,
¿Cómo es posible que tú me digas que voy a salir en cita si he decidido permanecer virgen? Juan 19, 26, 27. Jesús le dice a María, ella tu hijo, y luego le dice al discípulo amado, ella tu madre. ¿Por qué es una prueba de la virginidad de María? Porque en la época de Jesús, cuando una mujer quedaba viuda, el hijo mayor tenía que cuidarla. Y si moría el hijo mayor, el siguiente hijo tenía que cuidar a la mamá viuda. Puesto que la virgen no tiene otros hijos, se va a quedar sola. Por eso Jesús le dice al discípulo amado, y a tu madre, sí, cuida a mi mamá porque se va a quedar sola. No hay otros hijos. No hay otros hijos. Por eso el discípulo amado acoge a María en su casa, dice Juan 19, 26 al 27. Cuando la Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, nos está diciendo los parientes de Jesús, que quede claro. Por ejemplo, en Marcos 6:13 habla de los hermanos de Jesús. Y ese texto lo usan los evangélicos para decir que María tuvo otros hijos. Habría que decirle bonito, sin pelearse, oye chocherita, ubícate, estudia bien la Biblia, estudia hebreo. En hebreo la palabra hermano se dice así se dice, por si acaso no es suegra, ¿ya? Se dice hermano en hebreo, en el sentido del hebreo pariente. Cuando se quiere hablar de hermanos de sangre, no se dice se dice hijos de, y se nombra a la mamá. Por ejemplo, hijos de Sara son todos los hermanos de sangre, hijos de Sara, ¿no? Hijos de Ruth son hermanos de sangre, todos los evangelios. Nunca se dice hijos de María en los evangelios. ¿Me han entendido? Si Jesús hubiese tenido hermanos de sangre, los evangelios dirían los hijos de María, y nunca se dice los hijos de María, se dicen los hermanos de Jesús, porque hermano en hebreo es pariente. Por ejemplo, en Génesis 13:8, Abraham y Lot se llaman hermanos. ¿Qué era Abraham de Lot? Abraham de Lot, ¿qué era? Muy bien, la hermana no la dijo, hay uno que ha dicho mala. Abraham de Lot, ¿qué es? Tío, muy bien. ¿Y Lot de Abraham? Muy bien. ¿Y cómo se llaman? Hermanos, parientes. Ya te quedó ya. Sobre todo a ti te ha quedado para mencionar tu suegra. Miren, otro texto para que quede claro. Primera de Crónicas 15:6 dice así: Azarías tuvo 220 hermanos. Primera de Crónicas 15:6. Azarías tuvo 220 hermanos. ¿Qué significa 220 hermanos? 220 y que los papás de Azarías fuesen con hijitos. 220 parientes. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se ha definido la perpetua virginidad de María? Se ha definido, vamos a poner acá, en el Concilio segundo de Constantinopla del año 553 y en el Concilio cuarto de Letrán, en dos concilios, el Concilio cuarto de Letrán del año 1215. Concilio segundo de Constantinopla del año 553 y el Concilio cuarto de Letrán del año 1215. ¿Qué significa la perpetua virginidad? Ya lo hemos dicho, que María es virgen antes, durante y después del parto. Muy bien, vamos por la cuarta verdad. La cuarta verdad es la asunción. Asunción al cielo. La asunción al cielo. ¿Qué textos bíblicos tenemos? Tenemos
Apocalipsis 12:1. Se habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Esa mujer es María. Apocalipsis 12:1 nos habla de la glorificación de María. Otro texto que se utiliza es Lucas 1:28, que ya hemos citado, la quejaritomene. ¿Por qué? Si María es la llena de gracia, entonces le corresponde ser la llena de gloria. A mayor gracia en la tierra, mayor gloria en el cielo. Si María está totalmente colmada de Dios, significa que con todo su ser tiene que ser glorificada. No solamente su alma, sino también su cuerpo. Porque Dios la ha colmado totalmente. Y para que esté colmada totalmente, no basta el alma. Somos unidad de cuerpo y alma. Por lo tanto, a María le corresponde estar glorificada con todo su ser. ¿Dónde se definió el dogma de la asunción al cielo? Vamos a poner otra palabrita en latín: munificentissimus. Ahorita lo repito, no es chino, es latín. Munificentissimus Deus. A ver, repitan. Munificentissimus Deus. Otra vez. Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus. Papa Pío XII, año 1950. El Papa Pío XII, en el año 1950, definió el dogma de la asunción al cielo en el documento Munificentissimus Deus, que significa Dios muy generoso. Eso significa. Que el Papa haya definido el dogma del año 1950 no significa que a partir de ese momento recién la Iglesia ha creído en esto, ¿ya? Siempre ha creído, pero era necesario un documento para zanjar y evitar dudas. Eso es lo que significa una definición. Se zanjan dudas. Aquí también, ya desde el inicio, la Iglesia ha creído que María es la Madre de Dios. No es que a partir del 431 recién la Iglesia comenzó a creer que María es la Madre de Dios, no. Como les he explicado, apareció un hereje, Nestorio, y los obispos se reunieron y zanjaron la cuestión. ¿Qué significa la asunción al cielo? Que María, al terminar sus días en la tierra, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Por el poder de Dios. He utilizado hasta el último centímetro cuadrado de la pizarra. Justo ha quedado ahí. María, al terminar sus días en la tierra, fue elevada al cielo en cuerpo y alma por el poder de Dios. María fue elevada al cielo en cuerpo y alma por el poder de Dios. Pregunto, ¿María fue elevada al cielo por su propio poder o por el poder de Dios? Esto que quede claro, María es asunta al cielo, no es que ella con su propia fuerza, no. Aquí tenemos los 4 dogmas marianos. ¿Quién es María? Vamos a preguntarnos otra vez. La respuesta es: María es la Madre de Dios, la Inmaculada, siempre virgen y asunta al cielo. Y este cuadro ha terminado. Pueden tomar la foto. Sí, bueno, sí pueden preguntar porque vamos a hacer un corte. A ver. Buena pregunta. A ver,
¿Tu nombre, hija? Dora. Dora ha preguntado si se durmió. El dogma no dice nada con relación a si murió o no murió. Eso es una opinión teológica, si murió o no murió. Unos teólogos dicen que sí murió y en ese momento resucitó. Es decir, hubo muerte y resurrección, que es lo que decía Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero no como papas, sino como teólogos. Otro grupo de teólogos dice que se durmió y fue llevada por los ángeles. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, cuya palabra no vale nada, ¿no? Yo estoy a favor de que murió y resucitó. Porque si Jesús murió de verdad, la mamá también tiene que morir. María tiene que seguir el mismo camino de su hijo. Pero eso no es dogma de fe. Ustedes ahí pueden opinar lo que quieran. El dogma es que María, ¿dónde está? Cielo. En cuerpo y alma, ese es el dogma. Ahora, si murió o se durmió, ya cuando ustedes vayan al cielo le preguntan a la Virgen. ¿Ya? Eso ya es un tema de especulación teológico. Un tema teológico. Sí. A ver, la pregunta de la hermana también es interesante. ¿El hijo fue enterrado, la madre fue enterrada? Sí. ¿Perdón? Es que esos temas no se puede afirmar con seguridad o certeza, son temas opinables, porque la Biblia tampoco nos dice nada. La Biblia nos habla de la glorificación de María, ¿no? Lo otro, hija, nos supera y no podemos nosotros afirmar con certeza, esto fue así. Uno puede más o menos especular. Si uno dice que María murió de verdad, pues lo más lógico es que la hayan enterrado y que luego resucite, ¿no? Muere y resucita. Lo que está claro es que no sufrió la corrupción del sepulcro, es decir, su cuerpo nunca se corrompió, eso sí está claro, ¿no? ¿Ya? Está preguntando, lo vamos a ver esa pregunta en la segunda parte. Ya está preguntando sobre si es correctora. Sí, hermano. Solamente una opinión. Enoc, cuando era profeta y caminó del brazo de Dios, digamos, no muere. Y es un profeta. Elías es otro gran profeta que tampoco muerto, es llevado al cielo un carro de fuego. Cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz, hay un temblor y los muertos por la fe en Jesús resucitan y se van al cielo. Si eso es con personas comunes y corrientes, ¿cuánto más su propia madre está en el cielo? Eso está claro, sí. Claro, es una aclaración, sí, nomás, ¿no? Pero es una cuestión de amor, sí, porque eso no se puede demostrar. Claro. Es una cuestión de sentido común también. Sí. Bien, sí. Justo eso es lo que el hermano también ha preguntado, dicho que en la segunda parte lo va a hacer para que no se vaya. Sí, la hermana ha preguntado cosas interesantes también acá el hermano. Eso en la segunda parte lo voy a ver, ¿ya? Bien, porque eso explica la misión de María. Sí, hermana. En realidad, desde la Biblia, lo máximo que nos cuenta, los evangelios no, los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 13, 14, es que María estaba con los apóstoles en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Ya no se nos vuelve a hablar nada más sobre la Virgen María. Tu pregunta es, ¿dónde podría yo averiguar o leer? Bueno, es que como no hay datos bíblicos, todo lo demás ya es novela, podemos decir, ¿no? Novela, no hay certeza. Y en realidad no interesa conocer con certeza qué hizo la Virgen Santísima luego de la resurrección, si
nos dice Hechos de los Apóstoles, repito, que estaba en oración con los apóstoles, entrando al Espíritu Santo, porque ya la Virgen había cumplido su misión aquí en la tierra, y eso es lo más importante, y ya está cumpliendo su misión en el cielo, que es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, ¿no? Ahora, hay revelaciones de Catalina Emmerich, sí, pero son revelaciones privadas, que además muchas de ellas no están reconocidas oficialmente por la Iglesia todavía, ¿no? Y no es necesario que se reconozca porque, repito, no añade nada a lo que nosotros debemos de creer sobre la Virgen María, ¿ya? Bien, la hermana iba a hacer una pregunta al inicio nomás. Sí, hermana. No, hija, cuando hablo de iglesia no me refiero a una cuestión física, me refiero a la iglesia católica. Sí, pero el tema es que cuando hay que interpretar, tú no puedes hacerlo por tu propia cuenta. Necesitas de la iglesia en sentido mucho más amplio de lo que significa un grupo de Biblia, pero ese sentido amplio implica que conozcas el catecismo, que conozcas las enseñanzas fundamentales de la iglesia sobre la interpretación de la Biblia. ¿Ya? ¿Perdón? Claro, pero tú no puedes, por tu propia cuenta, de manera individual, pretender interpretar textos, sino siempre tienes que estar en sintonía con la comunidad ungida que es la iglesia, y por ello necesitas saber el catecismo, las verdades de fe, para poder profundizar en la escritura. Muy bien. No, está bien, yo hago la oración, los pasajes del Evangelio, y eso te sirve para tu oración, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pues vamos a hacer unos 10 minutos de descanso, ¿ya? Por favor. ¿Una pregunta? ¿Por qué María fue al cielo con cuerpo y alma? ¿Por qué María fue asunta a cuerpo y alma? Porque Jesús quería a su mamá completita en el cielo, ¿no? Si tú, por ejemplo, te regalan una mansión, ¿te llevas a tu mamá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo que Jesús, ¿no? Se la llevó a su mamá completita, ¿no? Con todo su ser. Bien, vamos a hacer un corte, ¿ya? 10 minutos más.